Los antecedentes que debemos de tener son los siguientes. El concepto de intervalo cerrado. Vamos a dibujarlo en un sistema de ejes coordenados para que veamos cómo se aplica directamente cuando estamos graficando una función f de x. El intervalo cerrado está formado por dos límites: el límite inferior, que se simboliza con la letra A, el límite superior, que se simboliza con la letra B, y en el intervalo cerrado los límites ocupan el valor real también que tienen en el eje de las x. Se representa con paréntesis rectangulares. Entonces, si queremos estudiar la función, o en nuestro caso calcular el área bajo la curva o que está sobre el eje de las x que tiene esa función, en esa parte de la función que forma parte del intervalo, entonces continuamos la raya del intervalo el límite inferior y el límite superior, y ahí nos marca entonces el intervalo de la función que vamos a estudiar, y todo lo que está abajo del intervalo de la función f de x, y sobre el eje de las x es el área que vamos a calcular. La función que vamos a estudiar va a ser la función cuadrática, pero fuera del origen sobre el eje de las y. Entonces, la gráfica de una función cuadrática es una parábola, como está aquí, y su ecuación sería y igual a x cuadrada más c. C es la constante que puede ser positiva o negativa y que nos indica el desplazamiento de la parábola sobre el eje de las y. Entonces, esa sería la ecuación de la función cuadrática. La fórmula que vamos a utilizar es la fundamental del cálculo, que sería x a la m, integral de x a la m más c por la derivada de x, desde el límite inferior a hasta el límite superior b, por la derivada de x. Entonces, como en el paréntesis hay un signo más, tenemos dos términos. Entonces la integral en realidad serían dos integrales, y si la separamos sería entonces la integral de x a la m por la derivada de x desde a hasta b, más la constante por la integral de la derivada de x. Para entender nuestro procedimiento, cuando hagamos el ejercicio, la integral de la derivada de x va a ser siempre igual a la función original x. Entonces integral de dx va a ser igual a x. Entonces aplicamos la fórmula, la solución, y me quedaría paréntesis rectangular, porque es un intervalo cerrado, x a la m más 1 entre m más 1 desde los límites desde a hasta b, más la constante, paréntesis rectangular, de la integral de dx. Ya vimos entonces que vale x, entonces la integral de x desde a hasta b. Y aplicando los límites, entonces siempre va a ser el límite superior menos el límite inferior en las dos integrales. Entonces me quedaría, en lugar de x, pongo el límite superior, b a la m más 1 entre m más 1, menos, este signo menos siempre va a ir en nuestra fórmula, menos límite inferior, que es la letra a la m más 1 entre m más 1, más la segunda integral, que sería c. Como c nomás está la variable x, aquí no tiene ninguna operación algebraica, no se multiplica por ningún número, ni se eleva a ninguna potencia, entonces nada más se sustituyen los límites directamente. Entonces límite superior menos límite inferior, b menos a. Vamos a ver la aplicación de este procedimiento en un ejemplo ya, ahora sí. Ejemplo: calcular la gráfica y el área bajo la curva en el intervalo que se te indica de la siguiente función. Vamos a hacer ahora y igual a x cuadrada más 2 en el intervalo cerrado menos 3 a 2. Por eso se pone paréntesis rectangulares. Entonces dibujo mi tabla con x y y. ¿Qué valores va a tener x? Pues los del intervalo, desde menos 3 hasta más 2. Entonces aquí me queda menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer para calcular la función y? Tengo que elevar al cuadrado primero la x y luego sumarle 2. Es lo que me indica lo que vale y. Entonces elevo al cuadrado todos los valores de x y les voy a sumar 2. Menos 3 por menos 3, cualquier número negativo elevado al cuadrado me va a dar su resultado positivo, porque se multiplica el signo. Menos 3 por menos 3, menos por menos me da más. 3 por 3, 9, más 2 me da 11.
Menos 2 por menos 2 me va a dar 4, más 2 me da 6. Menos 1 por menos 1 me da 1, más 2 me da 3. 0 al cuadrado me da 0, pero x cuadrada vale 0, pero me queda el más 2 aquí, por eso en 0 la función vale 2. Luego 1 al cuadrado me da 1, más 2 me da 3, y 2 al cuadrado me da 4, más 2 me da 6. Ya tengo mis pares ordenados, trazo mi sistema de ejes coordenados de x y y, y entonces comienzo a localizar mis parejas en la gráfica. Entonces la primera pareja de coordenadas sería x igual a menos 3, y igual a 11. X igual a menos 3, y igual a 11, en donde se crucen los dos puntos 11 con menos 3, ahí tengo mi primer punto. X igual a menos 2, y igual a 6. X igual a menos 2 y y igual a 6, en donde se crucen los dos valores de x y de y, ese es mi siguiente punto. X igual a menos 1, y igual a 3, x igual a menos 1, y igual a 3, en donde se crucen los puntos, mis líneas, ese va a ser el siguiente punto. Para x igual a 0, y igual a 2, como no hay desplazamiento en x, entonces queda sobre el eje de las y nada más, porque x vale 0, entonces queda sobre el eje de las y y vale 2. Y luego, para x igual a 1, y igual a 3, igual, entonces me queda también, con el 1 positivo me queda y positiva también. Y con x igual a 2 me queda y igual a 6. X igual a 2 me queda y igual a 6. Entonces ya tengo mis puntos de la función, los 1. Y ya tengo entonces mis dos límites del intervalo cerrado en la función del área que voy a calcular. El límite inferior sería menos 3. Aquí está la letra A. Límite superior sería 2. Aquí sería B. Y toda la parte que está bajo la curva y que está arriba del eje de las X es el área que voy a calcular. Y si se dan cuenta, como Y siempre nos dio positivo, entonces el área siempre va a ser positiva, va a ser con signo positivo, va a estar arriba del eje de las Y. Entonces ya tengo mi gráfica, ya sé el área que voy a calcular, y entonces vamos con el procedimiento entonces. Cálculo del área, entonces tengo integral de x cuadrada más 2 por la derivada de x desde menos 3, que es el límite inferior, hasta más 2, que es el límite superior, por la derivada de x. Entonces, como ya vimos en los antecedentes, tengo dos integrales entonces, que sería x a la 2 por la derivada de x desde menos 3 hasta 2, más 2, que es la constante, la puedo sacar, por la integral de la derivada de x desde menos 3 hasta más 2. Entonces, aplico la solución de la integral y me quedaría x a la 2 más 1 entre 2 más 1 desde menos 3 hasta 2. Ya es el paréntesis rectangular porque ya está representándome el intervalo donde voy a calcular el área, más la constante 2 multiplicado por el intervalo ya de la variable x desde menos 3 hasta 2. Entonces, simplificando, ya me queda x cúbica entre 3 de menos 3 a 2 más 2 multiplicado por x de menos 3 a 2. Aplicando los límites ya ahora, entonces, como vimos en los antecedentes también, tengo que va a ser entonces el límite superior menos el límite inferior en las funciones. Entonces, en lugar de x voy a poner el 2 y me quedaría 2 al cubo entre 3 menos, este menos siempre va a ir, en lugar de la x voy a poner el menos 3 ahora, entonces menos 3 al cubo entre 3, más 2, en lugar de la x voy a poner los límites, entonces el límite superior sería 2, menos, y como el límite inferior es negativo, pongo un paréntesis y pongo menos 3, que es el valor del límite inferior, se van a multiplicar los signos aquí, entonces me quedaría aquí 2 al cubo, 2 por 2 por 2 me va a dar 8, 2 por 2, 4 por 2, 8 tercios. Este menos con este menos, aquí ya lo estoy subrayando, me va a dar más. Y aquí, aquí me quedaría menos 3 por menos 3 por menos 3. Cualquier número negativo elevado al cubo siempre me va a dar su resultado negativo porque se multiplica el signo. Menos por menos me da más, más por menos me da menos, entonces siempre va a ser menos. 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces me queda menos 27 tercios. Y aquí me quedaría más, menos por menos me va a dar más, entonces me quedaría 2 más 3. Entonces aquí estos dos signos quedan multiplicando y entonces me quedaría 8 tercios más
27 tercios, 8 tercios más 27 tercios más 2 por 5, que fue lo que me dio acá, 2 más 3. Entonces me quedaría 8 tercios más 27 tercios más 10 por 1 entre 3 por 3. ¿Por qué hago esto? Porque este 2 por 5 que me da 10, lo voy a convertir a tercios para que lo pueda sumar también. Entonces me quedaría 10 por 3, me queda 30, y 1 por 3 me queda 3, y ahora sí ya tengo 3 términos con el mismo denominador, que sería tercios. 8 tercios más 27 tercios más 30 tercios. Me va a dar 65 tercios. Si yo hago la división, me queda que el área bajo la curva, bajo la parábola, que tiene la ecuación x cuadrada más 2 en los intervalos de menos 3 a 2, vale 21.66 unidades cuadradas. Unidades cuadradas porque no sabemos si son centímetros, si son milímetros, si son decímetros, según la escala que utilicemos, pero todas van a ser al cuadrado.